inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Tome su lugar glorificando a Dios. Así muchos hemos venido a buscar esa ayuda, a buscar esa liberación, o a veces ni sabemos qué es lo que está pasando, solamente traemos enfermedades, solamente traemos problemas, hay miseria en las vidas y queremos que con una solución se arregle, que con una oración se solucione todo. Y Dios en su misericordia y con su poder lo puede hacer, mi hermano, pero dice que cuando los espíritus inmundos salen, dice un espíritu inmundo, pero no siempre, es muy raro que sea uno, casi siempre son muchos. Entonces cuando los espíritus inmundos salen, andan por lugares secos buscando reposo y no lo hallan. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Esos espíritus que Dios con su poder, con la autoridad que nos ha dado, pueden salir de esas personas, quieren regresar a esas personas. Y el problema, mi hermano, no es que regresen solamente. El problema es que dice el 45 que va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Entonces a veces hasta nos molestamos: ¿por qué no oran por mí? ¿Quieres que te vengan otros 7 peores? Porque si tú no cierras la puerta, van a venir. Se va a cumplir la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios se cumple para lo bueno, pero también se cumple cuando hay advertencias. Al pueblo de Israel le llegó a decir: mira, te voy a castigar con hambre, te voy a castigar con sequía, te voy a castigar con enfermedades, pero si no te conviertes te voy a castigar más todavía. Incluso llegó a decirles: se van a comer a sus propios hijos. Y el pueblo no lo creyó. Y una advertencia así: oiga, se van a comer sus propios hijos. Todo el mundo diría: es una exageración, ¿quién se va a atrever a comer a sus hijos? Pero cuando el Señor lo dice, hermano, se cumple. Un día ese pueblo llegó a comerse a sus propios hijos. Es que la palabra de Dios se va a cumplir, hermano, sea lo bueno, pero también sean las advertencias. Y aquí hay una advertencia bien clara: que si eres liberado, pero no guardas, no cierras la puerta, aquel espíritu dice: regresaré a mi casa. Y el postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Y cuál es el problema principal? Dice el verso 44, cuando dice: volveré a mi casa donde salí, y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Un poquito eso lo vimos hace 8 días. Barrida y adornada precisamente es esa persona que tenía un vicio, ya no lo tiene; era maldiciente, ya no maldice; era mujeriego, ya no lo es. Es una vida adornada, es una vida limpia, barrida. El problema, mi hermano, es que se encuentra desocupada. Y vimos un poquito, mi hermano, pero por cuestión del tiempo no pudimos darle mucho la explicación completa, pero hoy sí tenemos más tiempo. Y aún así, aunque no terminemos hoy, yo lo vuelvo a invitar al siguiente servicio para que pueda estar preparado, y que todo espíritu del cual haya sido liberado yo no vuelva nunca. La primera cosa que necesitamos, mi hermano, está en Efesios capítulo 10. Efesios capítulo número 6, perdón. Efesios capítulo número 6. Usted viene, necesita una oración, una administración. Dios hace la obra, pero dice la palabra del Señor que ese espíritu quiere regresar. ¿Y cómo podemos cerrarle la puerta, mi hermano?
Lo primero es 6:11, vístete de toda la armadura de Dios. Una parte, dos partes, casi toda la armadura de Dios. ¿Para qué, mi hermano? Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. Es decir, otra vez ese espíritu quiere volver, está intentando, está lanzándote dardos. ¿Y cuál es la única manera de estar firme, hermano? Con toda la armadura. No una parte, no dos partes, no lo que me gusta nada más. Bueno, sí me gusta ir a la iglesia y es todo lo que hago. Pero salgo de la iglesia, no leo la Biblia, no oro, no ayuno, no sé ni qué es ayunar. Estamos completos. Solamente estoy haciendo una parte. Solamente estoy protegiendo una parte. Pero dice toda la armadura. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿de qué está hablando? Precisamente de los espíritus, hermano. Está hablando de los espíritus y cómo podemos rechazar esas acechanzas con toda la armadura. Y hay algo, mi hermano, que incluso hasta sin conocer la palabra de Dios, tú te vas a dar cuenta si lo estás haciendo o no lo estás haciendo. Aquí dice cómo está la armadura. Versículo 13. Por tanto, toma toda la armadura de Dios. Otra vez, es toda. No la que te gusta, no la que yo quiero nada más. Toda. Para que puedas resistir en el día malo. Porque el enemigo quiere volver, que el enemigo va a ponerte trabas, va a haber problemas, va a haber adversidades, va a haber días malos. Y en esos días malos vas a ser vulnerable. Te van a venir malos pensamientos, te van a venir incredulidad, te va a venir ira, te va a venir enojo. Todas esas cosas van a venir en días malos. ¿Y cómo voy a estar firme? ¿Cómo voy a resistir en esos días? Con toda la armadura, hermano. 14. Estad pues firmes, ceñidos tus lomos con la verdad. Se necesita saber griego, hebreo, interpretar la Biblia, saberme los libros completos de la Biblia, dónde está cada libro, para saber qué es verdad y qué es mentira, hermano. Porque ahí no, es que yo no sé la palabra, es que yo todavía soy muy nuevo en esto. Pero sí sabes que es mentira. Y sí sabes que es verdad. Pues una de las armaduras es la verdad. Tenemos que dejar las mentiras. Porque dice la palabra de Dios que el padre de la mentira es el diablo. Entonces cuando yo estoy mintiendo, cuando yo miento, cuando me gusta mentir, cuando sigo mintiendo, a pesar de venir a una iglesia, a pesar de escuchar la palabra de Dios, yo sigo mintiendo. Yo no tengo una protección. Y esta dice los lomos con la verdad. Esto te cubre la espalda. Así, no importa lo que digan de ti. Si tú eres honesto, si tú dices la verdad siempre, lo que van a decir de ti va a ser una mentira probablemente. Porque normalmente las verdades, las mentiras nunca las dicen de frente, siempre las dicen a espaldas. Pero si tú eres honesto, si tú hablas con la verdad, tu espalda está cubierta, mi hermano. Podrán hablar lo que quieren a tu espalda, no te van a hacer ningún daño. Podrán levantarte falso, podrán vituperarte y en lugar de enojarte, en lugar de amargarte, vas a decir Dios te bendiga. ¿Por qué? Porque tú tienes cubierta tu espalda, no te hieren. Pero cuando nos sentimos heridos, reaccionamos. ¿Por qué? Porque muchas de esas cosas dicen por ahí, la verdad no peca pero incomoda. Cuando son verdades que hablan de nosotros, ahí sí nos duele. Luego sigue diciendo, vístete con la coraza de justicia. La protección que va aquí, lo que cuida tu corazón, se llama justicia. Y a pesar, mi hermano, también de que la justicia de Dios es perfecta, que el hombre es injusto por naturaleza, que el hombre no es justo, es decir, no tiene la medida de Dios exacta. Por eso Dios dice, no te vengues.
Porque a lo mejor te vas a pasar o a lo mejor vas a pagar de menos. Por eso el trabajo de vengarse no es tuyo, porque el único justo es Él. Pero aún así, mi hermano, a pesar de que el único justo es Él, creo que todos nosotros sabemos cuando estamos actuando con injusticia. Creo que todos sabemos cuando estamos actuando con injusticia. Cuando un marido le grita a su esposa, golpea a su esposa, él sabe que es injusto. Él sabe que es injusto. Que no lo acepte, que quiera darse la razón. Él sabe que es injusto. Algo le dice que eso no está bien. Cuando un patrón no le paga a sus trabajadores, él sabe que es injusto eso. Cuando yo contrato a alguien y no le pago lo que convenimos, eso es injusto. No hace falta, mi hermano, ser un experto en hebreo, en griego, en estudios bíblicos para saber lo que es justo y lo que no es justo. Cuando yo hablo mal de una persona, sabemos que es injusto. Cuando yo levanto un falso, cuando yo vitupero, sabemos que es injusto. No hace falta ser expertos, mi hermano. Y todo esto, mi hermano, lo necesitamos para mantenernos firmes. Lo necesitamos para protección, para que los espíritus no quieran regresar, pero no puedan regresar. Para que esté protegido tu corazón, para que esté protegida tu espalda. Hay que ser honestos, hay que ser justos. Y usted puede pensar en cada una de sus actividades, en cada una de su vida, cuando golpeas a un hijo injustamente, cuando te dan dinero de más y no lo devuelves, todo eso, mi hermano, tú lo sabes que es injusto. No hace falta ser tan experto para saber lo que es justo y lo que no es justo. Y esto lo necesitas, mi hermano, para poder mantener tu liberación. Sigue diciendo el 15. Y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. La palabra también dice que estamos en una carrera. Y cuando hablaba de una carrera, mi hermano, se estaba refiriendo a esas carreras de la época antigua, mi hermano, donde corrían kilómetros y kilómetros. Y donde no había pistas, no corrían en una pista, corrían a campo traviesa, corrían en caminos donde había hierba, donde había animales, todo ese tipo de cosas, mi hermano. Pero vamos a poner simplemente la hierba, y normalmente la hierba del campo casi todas tienen espinas, ¿quién sabe por qué? La mayoría de las hierbas tienen espinas. Entonces imagínense cómo podemos correr sobre espinas. Tenemos que proteger nuestros pies, si no, no hay forma de correr. No hay forma de caminar siquiera. Vas a caminar 2, 3 pasos, pero la primera espina la aguantas, la segunda espina la aguantas y va a llegar un momento en que no vas a aguantar ya. Entonces, mi hermano, si tú no te pones un calzado, tú no vas a poder correr. Tú no vas a poder mantenerte. Por eso muchos empiezan en esa carrera y a las 2, 3 semanas, al mes, abandonan la carrera y dicen eso está muy difícil. No, no está difícil. No te pusiste el calzado. Por eso no puedes caminar ya. Por eso ya no puedes correr. Porque no te pusiste el calzado y tus pies están libres. No te pusiste el calzado. ¿Y cuál es el calzado? El evangelio. Tienes que dar testimonio a otros de lo que Dios hizo contigo. Tienes que decirle a la gente que Dios es bueno, que Dios libera, que Dios bendice, que Dios sana. Pero si tú te quedas con el evangelio nada más para ti, si en tu casa ni siquiera saben que estás yendo a una iglesia y tienes miedo de decir a la gente que Cristo te salvó, que Cristo te perdonó, tú no tienes protección en los pies. Y tu caminar va a ser muy corto. 2 semanas, 3 semanas, un mes y te vas a retirar. Y el problema no fue que estuviera duro, el problema es que no estabas protegido, no traías el evangelio, no predicabas de Cristo, no compartías de Cristo, tus pies están descalzos y así no se puede correr, ni mucho menos terminar la carrera. Para terminar la carrera tienes que proteger tus pies, tienes que predicar a Cristo. 16. Sobre todo, toma el escudo de la fe con que puedas apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe, mi hermano, es uno de los más importantes porque es el que nos va a proteger directamente de los dardos. ¿Cómo va a venir el enemigo? ¿Cómo quiere el enemigo regresar?
con lo mismo con lo que batallabas. Exactamente con lo mismo que batallabas, te va a estar lanzando. Y si ya superaste eso, va a buscar otra entrada. Vemos ahí el caso de cuando tentó Satanás a Jesús, lo tentó incluso por las necesidades físicas, las necesidades. A veces la pobreza, a veces la necesidad, e incluso muchos se justifican e incluso llegan a decir, bueno, si roba para comer está bien. No, no está bien, es robo. Satanás ataca por las necesidades. Y hay una enfermedad y empieza a decir, ahí está, ¿dónde está tu Dios? No, que tu Dios te sanó, mira, estás enfermo. Mira, no, que tu Dios es poderoso, ¿por qué no estás como deberías? No, que tu Dios es poderoso, ¿y por qué no te ha bendecido? No, que tu Dios, ahí están las acechanzas, ahí están los dardos de fuego, y yo tengo que apagarlos con la fe. Dijo Job, después de haber perdido todos sus bienes, todo su dinero, toda su familia y aún su salud, dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo me va a levantar. Eso se llama fe, mi hermano. Cualquiera le pudo haber dicho, ¿dónde está Dios? Y de hecho se lo dijeron, ¿dónde está Dios? Incluso su esposa dijo, maldice a Dios y muérete. Pero él dijo, no importa lo que vean, yo sé que mi Redentor vive. Y con eso apagas todos los dardos del fuego. ¿Dónde está Dios? Aquí está conmigo. Me está pasando por un proceso. A lo mejor no estoy haciendo las cosas correctamente. A lo mejor no estoy todavía preparado para la bendición que Dios tiene. A lo mejor no es su voluntad. Porque a lo mejor si me sana, me voy al mundo. Y todo te defiendes con fe, creyendo que Dios es bueno, que su voluntad es buena. Y que no importa lo que pase, yo sigo confiando en Dios. Y de esa manera apagas todos los dardos que te pueda lanzar. Que no tienes para comer, mi Dios suplirá. Que no tienes para tus hijos, no he visto justo desamparado. Pero todo esto, mi hermano, no solamente es fe, también es un arma que vamos a ver adelante. Verso 17. Y toma el yelmo de la salvación. Cuando fallamos como seres humanos, tenemos la tendencia a pensar precisamente que ya no vale la pena seguir. Ya para qué me esfuerzo, ya no tiene sentido. Hermano, nunca vamos a ser lo suficientemente buenos para Dios, porque eso no nos va a salvar por eso. Él murió por nosotros. Y yo tengo que seguir creyendo que Él es el que pagó por mí y por mis pecados, y vale la pena volver a intentarlo, vale la pena esforzarse una vez más, vale la pena pedirle perdón a Dios, vale la pena. ¿Por qué? Porque Él es el que murió por mis pecados. ¿Quién condenará, dice la palabra de Dios, a los escogidos si Él murió por nosotros? El yelmo de la salvación, mi hermano. Por eso el salmista, cuando fue reprendido por un adulterio, por un asesinato, le dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando la gente ya no tiene esa esperanza, es cuando se deja dominar por el pecado. Pero mientras yo tengo esperanza, y dice la palabra de Dios que mientras hay fe, hay esperanza, mi hermano. Mientras hay vida, hay esperanza. Dice ahí la escritura que de Esaú, dice que después la procuró con lágrimas y ya no pudo. Pero ¿en qué momento esas lágrimas ya no sirven, mi hermano? La palabra de Dios nos dice que hay un lugar donde va a ser el lloro y el crujir de dientes. Ese lugar es el infierno, hermano. Ahí sí ya no importa que llores. Pero aquí sí vale la pena llorar. Aquí sí vale la pena esforzarnos. Aquí sí vale la pena decir, Señor, perdóname. Señor, estoy dispuesto a asumir las consecuencias. Señor, yo sé que fallé, pero de todas maneras yo sigo en el camino del Señor. Yo voy a seguir hasta el fin. Pero también, lo que les decía, la razón por la cual no deben de dejar de asistir, y especialmente porque voy a continuar, no creo que termine hoy. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Precisamente muchos de los que están viniendo por primera vez
no leen la palabra de Dios porque dicen no la entiendo, no sé dónde leer, y a veces cuando la leo sigo sin entender y me da sueño. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues una de las primeras cosas que debes de hacer es no dejar de congregarte, para que puedas entender un poquito mejor la palabra. Para que 2, 3 versículos que no leíste, que no entendiste, lo vas a entender con la palabra de Dios. Porque para eso dijo el Señor que puso apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por eso tú dices, yo no le entiendo a la Biblia. Está bien, no, todos nacimos así, no entendíamos la Biblia, pero si tú vienes a los cultos, si tú vienes donde se predica la palabra de Dios, si tú abres la puerta a tu casa para que se predique la palabra de Dios, poco a poco vas a ir entendiendo más. Y todas las armas anteriores a esta eran pura defensa, pero esta arma no es defensa, esta arma es para atacar. Como te decía, te lanzan los dardos, te cubres con la fe, pero la fe en la palabra de Dios. Como te decía hace un momento, dice, no tienes para comer, y tú dices palabra de Dios, dice, mi Dios suplirá todo lo que me falta. Es palabra de Dios. No tienes para tus hijos, no he visto un justo desamparado ni a sus hijos que pidan pan. ¿Qué estoy diciendo? Palabra de Dios. No me estoy defendiendo con argumentos, no estoy diciendo lo que yo pienso, lo que yo siento. Estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios y puedo apagar todos los dardos del enemigo. Por eso tú necesitas venir, congregarte, abrir tu puerta para que se predique la palabra de Dios en su casa también. Y ahí de paso invitar a tus vecinos para que compartas el evangelio, y de esa manera estás contribuyendo al evangelio. Y estás cubriendo también tus pies. Y tú no sabes hablar la palabra de Dios, pero tú le dices, va a venir un hermano que va a predicar la palabra de Dios. Tú ya estás evangelizando. Y Dios va a usar a esa persona para que llegue la palabra de Dios. O sea, hay formas de poder cumplir con esto, mi hermano. Aunque no tengamos hoy el conocimiento y la preparación, pero uno de ellos, insisto, es no dejes de congregarte. Y eso también es un mandamiento del Señor. No dejes de congregarte. Todo lo que es la palabra de Dios, mi hermano, dice que es una espada. Y recuerdo aún desde niño que nos ponían el dibujito de un soldadito ahí con su casco, su escudo, su espada, bien como los antiguos que siempre los pintan igualitos a todos los soldados, y hasta ahí nos quedábamos siempre. Nunca me enseñaron a mí, en lo personal, de niño, que el 18 seguía siendo parte de la oración, parte de la armadura. Dice el 18, orando en todo tiempo. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Es parte de la armadura, mi hermano, la oración. Entonces, ahí está la armadura completa. Y si lo pudiéramos ver como, o por qué aquí no pone una figura de un arma, porque la oración es precisamente, conociendo un poquito la palabra de Dios, dice que la guerra no es nuestra, que la guerra es de Él. En una ocasión dice también la Escritura que se presentó como el príncipe del ejército. Josué le dijo, ¿quién es de los nuestros o eres de los contrarios? Dijo, no, yo soy el príncipe de los ejércitos. Entonces el que dirige la batalla, mi hermano, se llama Jesucristo. Dios es el que nos lleva y nos dirige. Entonces cuando oramos, mi hermano, es la comunicación con Dios. Y como Él está por encima de todo, esta arma vendría siendo la inteligencia. Él es el que te dice, por allá está el enemigo, por acá está el enemigo, atácalo por aquí, atácalo por allá. Pero ¿cómo voy a recibir esa dirección? Orando. Por eso no aparecía como un arma física, porque es la inteligencia militar. Así de importante es la oración.
Entonces muchos decimos, hermano, tengo esta necesidad, hermano, ya reconocí que tengo este problema. Perfecto, hermano. Pero ¿cómo andamos en obediencia? ¿Cómo andamos en nuestra vida? Seguimos de mentirosos, seguimos de injustos, seguimos de temerosos del Evangelio, no leemos la Biblia, no oramos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo voy a quedar delante de Dios, mi hermano? Bien desprotegido. Bien desprotegido. ¿Y voy a poder resistir las acechanzas? No, porque no estás cubriéndote. Por eso te está diciendo, cúbrete. Pero dentro de lo que decía el espíritu inmundo que veía en el corazón, porque es donde él quiere estar, donde él mora, dentro del ser humano, decía que vio la casa desocupada, barrida y adornada. Entonces, yo puedo carecer de muchas de estas cosas, pero todavía hay algo dentro de mí, que es ese espíritu que nació de Dios, que es esa conciencia que Dios despertó y que estoy luchando todavía, mi hermano. Pero si no hago lo que el Señor me está pidiendo, eso también puede llegar a desocuparse completamente, y ese sí es el principal problema. Porque me puede fallar una o dos cosas de estas. Me puede fallar porque somos humanos, porque no somos perfectos, porque no vamos a tener la perfección. Pero mientras el Espíritu Santo me esté redarguyendo, mientras el Espíritu Santo esté ahí, mi hermano, esa casa está ocupada todavía. Pero se puede desocupar si hacemos algo que me advierte la palabra de Dios. Efesios, capítulo número 4, aleluya. Sí, ahí estamos en Efesios, ¿verdad? Regresamos al capítulo número 4. Capítulo número 4. Dice, versículo 17. 4:17 dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Por eso, mi hermano, yo personalmente, lo voy a decir personalmente, yo considero que es necesario que tú conozcas un poco más la palabra de Dios, para que ya no andes como los otros que no conocen a Dios, porque esos son puertas abiertas, esos son cosas que pueden permitir que esos espíritus regresen. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Entonces no es a veces por mala voluntad, es porque hay ignorancia. Y yo estoy incluso viviendo de una forma desordenada delante de Dios. Estoy viviendo en pecado. No voy a explicar ahorita de qué tipos de pecados, pero muchos precisamente por eso no pueden ser liberados, porque están viviendo en pecado. Y están viviendo en pecado por la ignorancia, porque no lo sabían. Por eso tienes que venir, por eso tienes que escuchar, por eso tienes que leer la Biblia, o tienes que buscar a quien te enseñe la palabra de Dios, para que ese entendimiento ya no esté entenebrecido, sino que tengas un conocimiento de qué es la voluntad de Dios. Y a veces, mi hermano, algunos de nosotros, aún con el conocimiento, también por la dureza de nuestro corazón. Hay algunos que ya tienen tiempo, hay algunos que incluso ya están bautizados y sabemos que necesitan todavía una administración. Sin embargo, a pesar de que conocen la palabra de Dios, son bien duros de corazón. Ya saben que tienen que orar, nunca los vemos en la oración. Ya saben que no deben de faltar, faltan cuando quieren. Ya saben que tienen que ayunar, sabrá Dios si ayunan. Ya lo saben. Entonces hay a veces que es por ignorancia y hay otros que son por dureza de corazón. Y por eso a veces nosotros nos mueven las entrañas y queremos ayudar, pero
los vamos a dejar desprotegidos. Y muchos de ellos ya saben, y por eso, a pesar de que yo esperaba que sí se acercaran algunos para decir, hermano, yo sí, quiero checarme, quiero ver esto, pero pues también, mi hermano, tienes que hacer, ya debemos dejar esa dureza de corazón. Los que ya conocen la palabra de Dios, pero no la leen, los que ya conocen la palabra de Dios, pero siguen sin una regularidad, los que ya conocen la palabra de Dios, pero no ayunan, no oran, y aún dentro de la misma armadura, todavía injustos, mentirosos, no evangelizan, están muy desprotegidos. Todo eso, mi hermano, son cosas que no me va a permitir estar firme contra las acechanzas. No me va a poder mantenerme firme cuando venga un día malo. Porque todas esas cosas, mientras los días estén buenos y todo sea bonito, no va a haber ningún problema. Pero en un día malo no voy a poder resistir. Y voy a recaer otra vez en muchas de esas prácticas que son las que van a abrir las puertas para el enemigo. Sigue diciendo el versículo número 19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas ustedes, ¿quiénes? Los que ya nacieron de nuevo, los hijos de Dios, los que conocen la palabra de Dios, no han aprendido así a Cristo. Pero ¿cómo voy a aprender si falto? ¿Cómo voy a aprender si no recibo la palabra de Dios en mi casa? ¿Cómo voy a aprender si no la leo? Entonces, no puedes dejar así, mi hermano. No has aprendido así. 21. Si en verdad le has oído. ¿Cuántos están oyendo hoy la palabra de Dios, mi hermano? Si en verdad estás oyendo esto, tiene que haber un cambio en tu vida, ya. Sabes que tienes que orar, ponte a orar. Sabes que tienes que leer la Biblia, ven, lee la Biblia. No entiendes la Biblia, ven a los cultos entonces. Ya no puedes estar como si no supieras. Ya lo oíste. Si en verdad le has oído y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre. Y ahí está, mi hermano, te está hablando a ti. Es decir, es algo que yo debo de hacer. Si estaba luchando con un vicio, si estoy luchando con un vicio y no puedo, pues lo primero que tienes que hacer es acercarte y pedir un consejo. Y uno de los consejos que te vamos a dar, mi hermano, aléjate de esas malas amistades primeramente. Aléjate de malas amistades, ya no frecuentes lugares malos, haz estas y te vamos a ir dando consejos, mi hermano, en cuanto a la pasada manera de vivir. Despójate. Es una responsabilidad tuya también. No nomás, aquí no dice, dile a Dios que te despoje. Señor, despójame de este viejo hombre. No, dice, despójate tú. Eres tú el que tiene que decidirlo. Eres tú el que tiene que hacerlo. Eres tú el que tiene que decir, ya no más esto, no más este vicio, no más este carácter, no más. Y si no puedo, ahí es cuando le digo, Señor, yo lo deseo y te pido que me ayudes. Pero tiene que haber algo de tu parte también. Despójate del viejo y vístete del nuevo, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renuévate en el espíritu de tu mente. Y una vez más, ¿qué es lo que va a renovar tu mente, mi hermano? Es la palabra de Dios. Porque antes te daba igual si vivías en adulterio, en fornicación, si casado o no casado, así vive todo el mundo. Pero la palabra de Dios cambia tu mente, dice, no está bien. Así no se vive, así no dejó establecido Dios. Entonces lo que va a renovar tu mente es la palabra de Dios. Pero no lo entiendo, entonces ven. Pero no lo entiendo, entonces abre tu puerta y que se predique la palabra de Dios en tu casa. O sea, hay formas de conocer la palabra de Dios. Ya no nos justifiquemos con que no entiendo, con que no sé. Porque hoy sí ya no, muchos a partir de hoy, si quieren seguir ignorando, pueden seguir ignorando. Pero hay formas de conocer la voluntad de Dios. Asistiendo, o haciendo el esfuerzo leyéndolo, o abriendo tu puerta para que la palabra de Dios llegue a tu casa.
Vístete del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, ahí está otra vez, mi hermano. La mentira es algo que no necesitas ser un experto en la palabra de Dios. No, yo no sé, es que no sé la palabra de Dios, pero sí sabemos que es mentira. No hace falta ser tan experto. Desecha la mentira. Habla con verdad con tu prójimo. 26. Aírate, pero no peques. En los días malos que vienen, esas circunstancias que te hacen enojar, que te hacen explotar, ¿cómo puedo airarme sin pecar? No se ponga el sol sobre tu enojo. No te quedes con eso. Te hicieron enojar y cuando llegas a la oración, por eso oramos. Llegas a la oración y dices: Señor, perdónalos. Cuando pedimos en la oración que dice: y perdónanos, ¿cómo dice? Como nosotros perdonamos. Por eso es un orden la oración. En la oración siempre tenemos que pedir perdón. Pero ¿cómo vamos a pedir perdón? Como nosotros perdonamos. Así que si nosotros no perdonamos, ¿cómo vamos a pedirle perdón a Dios? Tenemos que perdonar también. Porque así como nosotros perdonamos, entonces Dios nos va a perdonar a nosotros. Perdónanos como nosotros perdonamos. Y de esa manera ya no se puso el sol sobre tu enojo. Te puedes dormir en paz porque ya perdonaste. Ya el sol se pone, tú puedes dormir a gusto. Y no te quedas con esa ira, con ese rencor. Y no solamente en el trabajo, no solamente con alguien que te aventó el carro o te robó, o hizo una cosa. También con la familia, también con la esposa, también con el esposo, también con el hijo, también con el papá, también con la mamá. No puedes quedarte con ese enojo, porque al otro día va a ser amargura. Y ahí ya se abrió una puerta. Hiciste un enojo, pero perdonaste, no hay puerta. Hiciste un enojo y lo guardaste en tu corazón, al otro día ya es una amargura y ya es una puerta, ¿no? Por eso puedes, no precisamente que puedes. Él sabe que nos vamos a enojar todavía. Pero no guardes rencor, porque esa es la puerta ya. La ira es diferente al rencor. No se ponga el sol sobre tu enojo, y ahí está. Ni deis lugar al diablo. Tú mismo le estás dando lugar al diablo cuando guardas rencor, cuando empiezas a tener amargura. Ahí está la palabra. Ahí está la palabra bien claro. No des lugar al diablo. Tú mismo le estás abriendo un espacio. Le estás haciendo invitación. Ven. Estoy enojado, estoy airado, estoy amargado, estoy resentido, estoy con rencor. Tú le estás diciendo: hay un espacio para ti. ¿Sí te das cuenta, hermano? ¿Por qué? No es nada más me libero y listo. Que me ministren, que oren por mí. Eso es igual que pasen un huevo y escúpanme y échenme ramas. Eso es allá, mi hermano. Pero Dios no quiere que seas el mismo. Dios quiere hacerte una limpieza completa, no solamente de espíritus, también de carácter, también de vida. Por eso esa casa queda barrida, adornada, porque hay un cambio completo. Dios quiere hacer un cambio completo, pero Él no lo hace todo. También tú y yo tenemos responsabilidad. También nosotros tenemos que poner nuestra parte. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Todos sabemos lo que es robo. Todos sabemos. Es que yo no sé la palabra, hermano. Ay, es que estoy nuevo en estas cosas. Pero cuando te falta cambio, ¿cómo no reclamas? Entonces sí sabes lo que es robo. Sí sabes lo que es injusto. Pero cuando te toca a ti, no falta hasta que ya dice que es cristiano y dice: bendición de Dios. ¿Cuál bendición? Eso no es bendición. No es bendición. Regrésala. Así como tú reclamas cuando te dan de menos, devuélvelo cuando te den de más. Hay ocasiones que definitivamente ya no hay forma porque ni contaste y
O ya cuando te diste cuenta, ya estás en tu casa y fuiste hasta el súper y a veces regresas y ya no está ni siquiera la cajera que te atendió, pero hiciste todo lo que estaba en tus manos. Digo, porque nos ha pasado de ese tipo de cosas que ya ni está la cajera, ahora quién les doy esto. Son cosas pero que esté dentro de ti el tratar de ser justo, honesto, dejar de ser mentirosos. Verso 29. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca. Y ahí sí, mi hermano, aunque nosotros también podemos intentarlo, se lo vamos a decir por la experiencia de la mayoría. Creo que la mayoría llegó mal hablado, porque así es como habla el ser humano, con puras maldiciones y sin embargo, en un momento, la mayoría le clamaron al Señor, Señor, quítame estas malas palabras, Señor, límpiame. Y lo hizo el Señor. Pero también, mi hermano, otra vez, si empezamos a reemplazar las palabras malas por palabras de bendición, en lugar de maldecir, bendecir, en lugar de responder con una ofensa, respondemos con una bendición. Todo esto, mi hermano, también podemos hacerlo nosotros. Y otra cosa más, dejar de juntarse con la gente que habla mal. Dejar de estar en los lugares donde hablan chistes, que ya sabes que van a hablar chistes de doble sentido, chistes de mala voluntad. Hay que irse buscando mejores lugares, acercarse a personas que no tengan esas costumbres. Y todo eso, mi hermano, es un poquito lo que tú puedes hacer también. Pero si batallas con eso, Dios puede hacer también esa obra. Ya lo hemos visto en el libro de Isaías. Dice Isaías, soy un hombre de labios inmundos, dijo Isaías. Y dice la escritura que voló un ángel y tocó con una brasa, tomó una brasa del altar, tocó su boca y dijo, con esto es limpio, eres limpio. O sea, Dios puede hacerlo, mi hermano, pero también nosotros alejémonos de esas personas y cada vez que vuelva una palabra de esas, hay que arrepentirnos, hay que pedirle perdón al Señor, aunque parezca una exageración, es lo más correcto. ¿Por qué, mi hermano? Porque dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Decíamos que el espíritu inmundo regresa y uno de los principales problemas, aparte que estamos desprotegidos, cuando somos injustos, cuando no predicamos, cuando no leemos la Biblia, cuando no tenemos fe, estamos bien desprotegidos. Pero ahí está el Espíritu de Dios todavía en nosotros. Pero ¿qué pasa si no hago lo que me está diciendo la palabra de Dios? Contristo al Espíritu Santo y le doy lugar al diablo. Entonces, si contristo al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede decir, ahí nos vemos. Y de paso le estoy dando lugar al diablo. Así lo dice la palabra. Le estás dando lugar al diablo y estás contristando al Espíritu Santo. Entonces, tú solito estás desocupando la casa. El Espíritu Santo se va a ir de tu vida y le das lugar al diablo, el diablo regresa a tu vida a través de un espíritu y peor con otros 7 peores. Entonces, mi hermano, está bien clara la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos primero tener un conocimiento mínimo? O por lo menos una honestidad. Y decir, mi hermano, le voy a echar ganas. Voy a empezar a asistir, voy a leer la Biblia. Y como se lo dije hace 8 días, hace 40 años, mi hermano, los drogadictos se convertían. Y no le andaban echando la culpa a los demonios. No, es que el demonio de la drogadicción, sí. Hace 40 años no los ministraba nadie. Pero ¿sabe cómo se limpiaban? Haciendo precisamente la palabra de Dios. Orando, ayunando, leyendo la Biblia, asistiendo a los cultos. Y hasta los demonios dicen, ahí nos vemos, ya no quiero estar aquí. Porque la luz echa fuera las tinieblas. Y cuando
Una persona está en esa condición, y si hoy uno de los que quieren esta administración, esta liberación, dicen, hermano, mire, estoy orando, estoy ayunando, estoy viniendo a los cultos, estoy evangelizando, estoy haciendo todo lo posible, y todavía vienen esos pensamientos, entonces es cuando decimos, no te preocupes, ahorita lo echamos para afuera. Pero, ¿por qué? Porque va a estar protegido, porque estás haciendo todo lo demás. Pero si dices, estoy así, quiero esto, pero no tengo aquello, no va a servir de mucho porque va a regresar. Pero alguien que está orando, tratando de hacer lo correcto, y le vienen esos malos pensamientos y recae en un pecado, ahí sí dices, es fácil. Es fácil porque estás haciendo todo lo que te corresponde a ti. Ahora nomás le falta a Dios hacer lo que Él prometió, que es liberarnos. Porque cuando el Hijo nos libera, somos libres. Pero ya hubo algo de nuestra parte también. Por eso no es solamente como a veces algunos lo han querido considerar, muy fácil, como si fuera ahí con el brujo o fuera con el médico. Porque al médico no importa si te regresa la enfermedad, le vuelves a pagar. Al brujo no importa si te regresa otra cosa peor, le vuelves a pagar. Pero Dios no quiere que te venga algo peor. Dios quiere liberarte para que vivas y vivas en abundancia. Pero Él sabe que si no te pones la armadura completa, estás desprotegido. Él sabe que si tu conducta lo corre y le das lugar al diablo, pues va a regresar. Él lo sabe. Él no lo dejó escrito. Él no lo dejó que los hombres lo dejaran escrito. ¿Para qué? Para estar percibidos, mi hermano. Entonces no contristemos al Espíritu Santo, y nos sigue diciendo, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. No, pues va a estar difícil. Sin venir a los cultos, sin leer la Biblia, sin orar, sin ayunar, no va a ser difícil, va a ser imposible. Porque no quieres la armadura. Recuerda que parte de la armadura es la oración. Ahora, te vuelvo a recordar el tiempo que yo tengo en el Evangelio. Incluso en aquella época, aún conocí gente que habían sido brujos y fueron liberados. Y no se les hizo una administración como las que hoy Dios nos ha dado entendimiento. ¿Cómo lo hicieron? Orando, ayunando, leyendo la palabra de Dios. Y si ahí quedaba algún espíritu, fue cuestión de 2, 3 patadas para afuera. Pero esa cosa no iba a regresar jamás, porque esa persona ya estaba con toda la armadura puesta y estaba viviendo una vida que, lejos de contristar al Espíritu Santo, atraía al Espíritu Santo. Lejos de llamar a Satanás a regresar a su vida, Satanás huía de su vida. Así dice la Escritura: sométete a Dios, resiste al diablo, ¿y qué va a hacer? Va a huir. En lugar de que él te ande buscando para meterse, va a andar huyendo de ti. Cuando tú te sometes a Dios, ¿y qué es someterte a Dios? Es obedecer la palabra. Empezar a hacer lo que dice la palabra de Dios. Tú estás sometido a Dios. En lugar de que Satanás venga a buscar cómo entrar, va a decir: ahí nos vemos, lo más lejos que pueda de esta persona. Es lo que dice la Biblia. Sométete a Dios, resiste al diablo y va a huir. No aquellos que, ay, es que el diablo ya me trae, que el diablo, no, tú lo traes al diablo. El diablo no te puede traer a ti. Tú eres el que lo traes. Tú eres el que lo atrae. Le estás dando lugar. Pero cuando tú te sometes a Dios, obedeces la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que el diablo sale huyendo. Huye. Es lo que dice la palabra de Dios. Por eso tienes que venir a oír la palabra de Dios. Dice primer libro de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3. Primera carta del apóstol Juan, capítulo número 3, versículo número 2. Creo que a la mayoría
Ya les dijimos lo que está escrito. Tienes que recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Creo que muchos ya lo hicieron. Muchos a lo mejor lo hicieron con honestidad. Muchos a lo mejor lo hicieron simplemente por repetir. Eso le corresponde a Dios saberlo. Los espíritus inmundos no son tan inteligentes como para saber si fuiste honesto o no fuiste honesto. Si tú lo hiciste, ellos tienen que obedecer. Si tú dijiste, acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador y le pido perdón, ellos tienen que obedecer. Porque ellos no saben si fue de corazón o no, pero sí se van a dar cuenta si tu vida no ha cambiado. Y si tu vida no ha cambiado, dicen, sí puedo volver, porque entonces no fue tan honesto. Pero si tú fuiste honesto, dice capítulo 3, verso 2, amados, ahora somos hijos de Dios. Ya eres hijo de Dios, dice la Escritura. Si recibiste a Cristo en tu corazón, eres hijo de Dios. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza, tú tienes la esperanza de ser un día como Él. Si eres hijo de Dios, un día tenemos que ser como Él, es la promesa. Y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿qué hace, mi hermano? Se purifica. No le dice, Señor, purifícame. No dice, se purifica. O sea, eres tú el que tiene que orar, eres tú el que tiene que ayunar. Y no solamente cuando hablamos de ayuno, mi hermano, es el ayuno físico. También tienes que dejar de ver esos programas sucios. Tienes que dejar de ver esos contenidos que no te convienen. Tienes que quitar esas páginas. Tienes que quitar amistades del Facebook. Tienes que quitar amistades del WhatsApp. Tienes que dejar de ver esos programas que sabes que no son buenos. Se purifica. No esperes que venga Dios a cortarte el cable, hermano. El que tiene la esperanza se purifica a sí mismo. Uno decide, yo sé que esto no está bien. Y a veces recaemos, mi hermano, pero ahí viene el arrepentimiento. Señor, perdóname, Señor, cámbiame, Señor, ayúdame. Y eso es lo que Dios ve y dice, está bien, te voy a ayudar. Te voy a perdonar y sigue echando ganas. Ahí está el yelmo de tu salvación puesto todavía. Se purifica a sí mismo como Él es puro. El trabajo también corresponde a nosotros. Como dije, sé que me iba a acabar, solamente lo voy a dejar como una introducción. Gálatas capítulo 5. Y tú sabes si quieres perdértelo. La siguiente. Gálatas capítulo 5. Versículo número 19. Gálatas 5:19 dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cómo dice tu Biblia? Léelo todos juntos. Y manifiestas las obras con adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Para aquellos que dicen, ahí no dice de cigarro, ahí no dice de marihuana, ahí no dice cocaína, no, dice cosas semejantes a estas. Para que no te justifiques de que no está el pecado tuyo ahí. Ahí no dice travestis, ahí no dice, no, ¿cómo no? Dice cosas semejantes a estas. Son cosas semejantes a estas. Y la introducción que quiero dejarte, mi hermano, por la experiencia de nuestros hermanos que vinieron a apoyarnos, la experiencia que hemos tenido nosotros, hemos visto muchos de estos demonios o espíritus hacerse llamar por los nombres de estos pecados. Pero aquí no dice que manifiestos son los demonios que actúan en tu vida. No dice así, ¿verdad? Son obras de tu carne, porque tú no te has purificado.
tú no quieres obedecer a Dios. Porque tú no quieres ver la voluntad de Dios. Entonces, primero es el pecado y eso le da ocasión, dice el demonio, de fornicación. A este le gusta fornicar, aquí me gusta. A este le gusta adulterar, aquí me gusta. Y ya en un momento es cuando esa persona aún puede destruir su matrimonio, porque él ya no quiere, pero el demonio ahora sí lo hace adulterar, lo hace fornicar, y puede estar enfermo, y él puede seguir adulterando y fornicando, porque ya ahora sí ya es un demonio. Pero primero fue una obra de la carne. Primero fue una obra de la carne en la que le abrió lugar, para que ahora sí viniera un demonio y dijera, este es mi lugar. Sí, hay demonios de cada una de estas cosas. Pero lo primero, mi hermano, fue la obra de la carne. Porque tú no te quisiste purificar. Porque tú no quisiste dejar lo que tenías que dejar. Porque tú no estabas orando, clamándole a Dios que te ayudara. Porque tú no ayunabas de esas cosas. Insisto, no solo de alimentos, sino de todas esas cosas que sabes que no debes de ver y de oír y de hacer. Tú no quisiste dejar todas esas cosas. Entonces llega un momento en el que los demonios dicen, aquí es mi lugar, me gusta estar aquí. Pero si tú, como decíamos hace rato, tú en lugar de eso vienes todos los días y oras y ayunas y lees la Biblia y te santificas, el mismo demonio dice, aquí no me gusta. Y con 2, 3 patadas se va a ir. Y cuando regresa, si estás protegido, si tienes la palabra, si tienes el escudo, si eres justo, si eres honesto, ¿cuándo regresa? ¿Cuándo vuelve a meterse? ¡Nunca! Pero si tú no te santificas, mi hermano, si tú no quieres limpiar tu carne, esos demonios pueden tomar ocasión y usar ese pecado para ahora sí hacerte pecar y pecar y pecar hasta destruirte, como el borracho que dice, ya no quiero tomar. ¿Cómo no? Ahora sigues. Ya no quiero, ya quiero dejar la droga. Eso la piensas tú. Tú me dijiste, yo vine porque a ti te gusta la droga. Aquí dice que son obras de la carne, hermano. Por eso muchos de nosotros primero necesitamos un compromiso serio con Dios. Una entrega a Dios. Como decíamos, esa gente que antes se entregaba a Dios y Dios los ayudaba a salir hasta de la brujería, hasta del satanismo. Salieron. ¿Cómo? Purificándose a sí mismo, limpiándose de esa contaminación de carne. Y ya en la siguiente enseñanza vamos a ver precisamente cómo el adulterio y la fornicación es una puerta de entrada al enemigo, como la idolatría, que aquí también está como una obra de la carne. ¿Cómo es una obra de la carne y de idolatría? Es que el ser humano siempre tiene el deseo de un Dios. Por eso lo han usado los científicos y los ateos para decir, es que el hombre siempre ha creado un Dios. Es que nosotros, como somos espirituales, sabemos que hay un Dios. Y por eso el que no tiene conocimiento pues adora hasta cualquier palo, dice la Escritura. Pero nosotros que ya sabemos cuál es el Dios verdadero, ya no tenemos ídolos, solamente a Jesucristo. Por eso dice que es una obra de la carne, porque es el deseo humano de conocer a un Dios, de tener a un Dios. Y a veces tristemente de echarle la culpa a Dios, en lugar de aceptar nuestras responsabilidades. Como la idolatría también es una fuente de entrada a los demonios, y muchas de estas cosas que vimos, que era la ira, el enojo, los celos, todo eso, mi hermano, con ejemplos reales en la Biblia, te vamos a demostrar que esas son las puertas. Por eso queremos ayudarte, queremos ministrarte, queremos que seas completamente libre, pero tú también tienes que purificarte, tú también tienes que esforzarte a conocer la voluntad de Dios, para que quedes protegido, porque dice que el enemigo va a seguir acechando y va a haber días malos en el que tú puedes abrir las puertas con una ira, con un enojo. Todo eso, mi hermano, es lo que vamos a seguir viendo, para que cuando tú te esfuerces y quieras ser ministrado y liberado completamente, lo vamos a hacer. Para eso nos dejó el Señor aquí en la tierra. Dice, echarán fuera demonios. Es uno de los primeros señales. Lo vamos a hacer, mi hermano, pero yo quiero que entiendas que Dios hizo esta advertencia. Tienes que purificar, tienes
que dejar esas obras de la carne porque son entradas otra vez a esos espíritus inmundos. Y lo peor, no viene uno solo, pueden venir 7 peores todavía. Así que eso es lo que seguiremos en la siguiente enseñanza. Por el momento, lo que hayas aprendido el día de hoy, puedes decirle, Señor, ayúdame, y voy a hacer algo también de mi parte. Voy a empezar, como te digo, si tú no sabes ayunar o no sabes qué es un ayuno, podemos empezar con un ayuno de cosas, un ayuno de programas, un ayuno de amistades que tú sabes que no son buenas, programas que no son buenos, amistades en esas páginas que no son buenas, sitios de internet que no son buenos, canales de televisión que no son buenos. Empieza con eso y verás cómo va a empezar a cambiar tu mente, porque recuerda, tienes que renovar tu mente también. Y empieza a leer la Biblia aunque no la entiendas, o ya decídete a abrir tu casa para que se predique la palabra de Dios ahí en tu casa también, y alguien te explique la palabra de Dios, y verás cómo todo eso, mi hermano, te va a ir limpiando poco a poco. Ni siquiera 2, 3 espíritus que eran los de la raíz